¿Estás cansado de no lograr hacer crecer tus hombros? En este vídeo te explicaré la forma en la que puedes conseguir unos hombros 3D, ya sea con ejercicios en casa o en el gym. Primero debemos saber que el hombro se divide en tres partes. La anterior, que suele ser la más sobreentrenada. La lateral, que es la más importante para conseguir esa forma en V y darle anchura a los hombros. Y la posterior, que suele olvidarse o se suele infravalorar. Luego hablaremos de los beneficios de entrenar esta parte. Arrancando con la parte anterior del hombro. Debemos saber que es la más fácil de entrenar, ya que se lleva suficiente estímulo de los preses, como el press de banca o inclinado. Al ser tan fácil de entrenar, la gente suele cometer el error de sobreentrenar esta parte del hombro dándole tanto volumen. Lo ideal es, en el caso de que hagas preses, realizar solo 1 o 2 series semanales enfocadas en esta parte como mucho, ya que en la gran mayoría de personas ni siquiera es necesario aislarla. Sin embargo, te recomendaré ejercicios por si quieres aislarla. El mejor para aislarlo son las elevaciones frontales, puedes hacerlas ya sea con mancuerna, o incluso en una polea dándote tensión constante desde el inicio del movimiento. Y también más estabilidad. Pero ojo, recuerda de que es muy fácil saturar esta parte del hombro. Así que no te excedas con el volumen. Luego otro ejercicio es el press militar, ya sea con barra o mancuernas. Este es un excelente ejercicio para los hombros. Incluso desde mi punto de vista es mejor priorizar los presses y no realizar las elevaciones frontales. Pero eso ya queda en el gusto de cada uno. Ahora pasaremos a la cabeza lateral, la que se encarga de darle esa anchura al hombro, y de darte esa forma de V que todos suelen buscar. Para trabajar esta cabeza simplemente debes hacer un ejercicio. Elevaciones laterales, ya sea con mancuernas si es que entrenas en casa. Aunque si te gusta entrenar con mancuernas puedes usarlas en el gym de todas formas. Pero yo te recomiendo hacerlas en polea, ya que al hacerlas con mancuernas la tensión al inicio del recorrido en el deltoides lateral es casi nula. Y se trabaja a medida que empieza a subir, aproximadamente a mitad del movimiento. En cambio, al hacerlo en polea, la tensión es constante durante todo el ejercicio. Además de que las poleas te proporcionarán más estabilidad para que te centres solo en mover el brazo. Algo a decir también es que no debes hacer el recorrido por encima de la altura de tus hombros, ya que desde ahí, el trapecio empieza a trabajar por el hombro. La cabeza lateral se aguanta bastante volumen. ¿Y se recupera rápido? Te recomiendo entrenarla como mínimo 2 veces a la semana, e incluso 3 si quieres. Ahora pasaremos a la última parte del hombro. Y no por eso menos importante. La cabeza posterior. La que más se suele infravalorar, pero es probablemente la que más beneficios te dará. Primero que todo, te ayuda a corregir tu postura. La mayoría pasamos el día frente a la compu o el celu, lo que nos rota los hombros hacia adelante. El deltoides posterior actúa como un ancla que tira de tus hombros hacia atrás, abriendo el pecho y mejorando tu postura al instante. También se encarga de la estabilidad del manguito rotador. Al fortalecerla, le das un soporte extra al manguito rotador, evitando ese clásico pinchazo cuando haces press de banca. Y por último, si lo que quieres es tener unos buenos hombros 3D, deberás entrenar esta parte sí o sí, ya que, de frente todos se ven anchos, pero el deltoides posterior es el que te da grosor cuando te ven de perfil. Sin esta parte desarrollada, el hombro se ve plano y caído. Pasando a los ejercicios para este músculo, hay varias opciones. Yo en este vídeo te mostraré 3. Te recomiendo elegir la que más te guste y progresar durante el tiempo con ese ejercicio. El primero es el face pull. Es generalmente el más usado para entrenar esta parte de los hombros. Para realizar correctamente la técnica de este ejercicio, debes colocar la polea a la altura de tu frente y usar la soga de agarre. A la hora de tirar, no debes hacerlo hacia el pecho, debes tirar hacia tu boca. Luego, otro ejercicio que te recomiendo es usar la pec deck para pecho pero al revés. De esta forma trabajarás el hombro en una máquina y tendrás el recorrido guiado y tal vez te resulte más cómodo al tener una técnica más fácil. Y por último, este ejercicio es sobre todo para quienes entrenan en casa y puedes hacerlo con mancuernas. Son los vuelos posteriores. Un tip para realizar bien la técnica en este ejercicio es intentar dibujar un círculo con los brazos, y no simplemente llevarlos hacia arriba. Debes realizar el movimiento hasta que el brazo quede alineado con el torso, ya que desde ahí empieza a trabajar el trapecio. Ahora ya sabes qué cabezas conforman al hombro, y qué ejercicios puedes hacer. Pero falta un último detalle. ¿Qué día realizas cada ejercicio y cómo los distribuyes en tu rutina actual? Esto dependerá de cómo distribuyas tu rutina.
Si haces torso-pierna, probablemente entrenes las 3 cabezas el mismo día. Pero si por ejemplo haces push-pull legs, lo más probable es que puedas distribuir las cabezas para diferentes días. Por ejemplo, en la sesión de push, puedes hacer laterales y militar, para entrenar la cabeza anterior y lateral. Y en tu sesión de pull, puedes hacer algún ejercicio de hombro posterior. Sabiendo esto ya tienes el conocimiento suficiente para esculpir esos hombros 3D. Si te ha gustado el vídeo te pediré que te suscribas. Y si es que tienes alguna duda o sugerencia no olvides dejarla en los comentarios. Nos vemos la próxima.